qué tan fácil les es pedir, porque en mi caso, pues no se me es tan fácil. Me cuesta un poco el pedir ayuda, el pedir un favor. No me gusta como sentirme comprometida con alguien más por ese favor que yo le pedí, porque no todos los días nos levantamos de buenas. Entonces, en el momento en que yo pida ayuda, pues espero me la brinden, ¿va? Pero si yo ese día no me levanté muy de buenas, sino con el pie izquierdo, no creo que vaya a estar como que en la condición de devolver el favor, o como que me predispongo a pensar de que no soy buena haciendo un favor. Entonces me cuesta mucho pedir en varias áreas. Entonces no sé a ustedes qué tan fácil se les hace. Fíjate que a mí yo creo que soy todo el otro extremo de lo que vos estás diciendo. Para mí es muy sencillo, muy fácil pedirle a la gente que yo sé que le puedo pedir. Obviamente no a todo el mundo, pero hablemos de mi papá. Qué bonito tener un papá, porque yo sé que puedo acercarme a él y puedo pedirle con libertad, ¿verdad? Y habla de mi papá porque obviamente pues él es el que me da, me provee, pero hago la mención de esto porque sé que como soy hija de Dios, también tengo la libertad y toda la confianza de acercarme a él, y que él puede escucharme mi petición, ¿verdad? ¿A vos qué tan fácil, Alexa? Yo soy intermedio. Soy algo rara. Realmente a mí me gusta pedir en diferentes escenarios, si se puede decirse así. Digamos, por un tiempo a mis papás realmente no me ha gustado pedir. Realmente por muchos factores que hemos pasado, yo prefiero mejor no pedir, al menos que ellos me lo den. En una ocasión, mi papá, estábamos en el centro comercial y mi papá estaba comprando zapatos a mis hermanos. Y me dijo, ¿qué querés vos? Y yo no quiero nada, porque en mi mente, pues yo pensé, ok, mi papá está gastando en mis hermanos. Entonces yo dije, ok, en otro momento, tal vez en otro momento para mi cumpleaños, ¿verdad? Al llegar a la casa me dijo, voy a comprar tus zapatos porque aquí tengo el dinero para tus zapatos, ¿va? Y como que muchas veces nos perdimos de las bendiciones por no saber pedir. Sí, definitivamente creo que esa parte es como de irla trabajando también, pero veo lo que hiciste y creo que te pusiste en los zapatos de tu papá al pensar en, bueno, está gastando, no quiero que gaste más, o sea, lo consideraste, pero la importancia de saber recibir al momento de que pedís también, porque si bien en mi caso a mí me cuesta pedir, sé que tengo que pedir como con tiempo para ver luego lo que estoy pidiendo. Entonces, en tu caso, llegaste a tu casa y fue como de, ay, ¿por qué no pedí? O sea, como que te arrepentiste. Claro, también creo que tenemos que saber que al momento de que nosotros le pedimos al Señor algo, se nos puede ser concedido, pero creo que también tenemos que pensar en el hecho de que si lo que estamos pidiendo es para beneficio en realidad, o es bueno lo que estamos pidiendo, ¿verdad? En este momento se me viene a la mente Ana, que ella por mucho tiempo le pidió al Señor una misma cosa, algo en específico, ¿verdad? Y era que le concediera un hijo. Probablemente lo que Ana le estaba pidiendo al Señor no era algo imposible, o no le estaba pidiendo algo malo, ¿verdad? Pero algunas veces el Señor prefiere hacer algo en nosotros que algo para nosotros, porque el Señor estaba trabajando en Ana en ese tiempo en el que Él no le concedía lo que él estaba lo que ella le estaba pidiendo, ¿verdad? Y al final de cuentas el Señor era como sí le iba a conceder lo que ella le estaba pidiendo, pero también Ana tenía que ponerle un propósito a lo que le estaba pidiendo, porque ella le estaba pidiendo un hijo, y finalmente un hijo para una madre creo que es una bendición, ¿verdad? Pues yo no soy madre, pero me imagino. Ah, claro. Nah, eso he escuchado, nada, mentiras. Pues creo que al final de cuentas un hijo para Ana le iba a hacer bien, pues hablando de la situación de Ana. Pero creo que hasta el momento donde ella le puso un propósito a lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Porque le dijo al Señor, Señor, yo te lo voy a entregar, va a ser tuyo si tú me lo concedes. Entonces también tenemos que entender que todo lo que le estamos pidiendo al Señor tiene que ser para darle toda la gloria también y toda la honra al Señor, ¿verdad? Sí, definitivamente
Ana tuvo que haber cambiado su oración al Señor para que le fuera concedido el deseo de su corazón, que era el tener un hijo. Y sin duda sí la cambió, porque ni siquiera el sacerdote la reconoció cuando ella estaba haciendo la oración por ese hijo que tanto anhelaba. Amén. Yo creo que lo que dijiste, Margaret, me recuerda a algo, que muchas veces nosotros tenemos anhelos o caprichos. El anhelo es cuando queremos algo que es un propósito, una visión, pero el capricho es cuando eso lo queremos, ese anhelo lo queremos a la fuerza. Cuando comenzamos a meter nuestras manos y no esperamos en, valga la redundancia, la espera del Señor, ¿verdad? Entonces es aquí la importancia de ceder nuestra voluntad. Es algo que realmente el Señor me ha dado y lo he platicado en otros episodios. Es tan importante ceder nuestra voluntad y poder dejar que el Espíritu Santo ministre nuestros deseos. Es como decir, Señor, aquí está mi deseo, es tuyo. Es como ceder nuestros derechos de autor, ¿verdad? Y comprender de que si nosotros rendimos nuestra voluntad, si nosotros comenzamos a entender lo que el Señor quiere que le pidamos, creo que sería un poco más fácil de poder sobrevivir en el proceso. Así como Ana, creo que el proceso que estuvo, la pudo formar para que al momento que el Señor le diera al hijo, a Samuel, ella estuviera lista para recibir el hijo que el Señor le tenía predestinado ya. Deja todo lo que hemos hablado. Tenía a Penina burlándose de ella porque no podía tener hijos. O sea, una gran presión, un estorbo, algo que podía hacerla también dudar en su fe. Entonces, definitivamente, tenés que tener la convicción de que cuando vos le pedís algo al Señor, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa tu entorno, no importa qué estés recibiendo, al final de cuentas el Señor, cuando vos le pedís algo, Él ya te escuchó y va a actuar, pero en el momento correcto. O sea, esto quiere decir, aprende a reposar cuando le pedís algo al Señor. Y realmente es algo loco, muchas veces nosotros oramos sin fe, muchas veces, aunque ya tengamos tiempo siendo cristianos, oramos, pedimos sin fe, oramos, prácticamente nuestra oración es una oración muerta, porque no creemos que el Señor nos está escuchando, no creemos que el Señor está a la par de nosotros, no creemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y es ahí el problema, ¿verdad? Cuando dejamos de creer que el Señor puede realizar algo por nosotros que somos hijos. Con el hecho de decir el nombre del Señor, prácticamente todo es posible de nuestras peticiones, pero el ingrediente es tener fe. Sí, sin duda, ahorita que decís eso, más allá de tener fe y de tener la convicción de que el Señor es el que obra en nuestras vidas, poniendo siempre de ejemplo a Ana, qué difícil poder sobrellevar un proceso cuando tenés a gente viéndote, cuando tenés a alguien que le va bien, porque te pones a decir, bueno, el Señor no me escucha. Y algo que se me hizo rema es que el Señor tiene codificada la voz de cada uno de sus hijos. Y entonces la petición que le está haciendo Margaret, Él no la confunde con la petición que le puedes estar haciendo tú o con la petición que le estoy haciendo yo. Él conoce la voz de cada uno de sus hijos y también la importancia de saber pedir. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, tener claro que son 3 facetas, y también esto me lleva a pensar en que tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando tengas la oportunidad como de pedir también, tenés que ser sabio en pedir, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tenés la libertad de pedir, hablando de que somos hijos, tenemos la libertad de pedirle al Señor, ¿verdad? Salomón, cuando le pidió al Señor, no le pidió otra cosa más que sabiduría, que al final de cuentas pudo haber pedido cualquier otra cosa, riquezas, qué sé yo, ¿verdad? Si fuera un joven, una novia. No, pero no, hombre, pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero al final de cuentas él pidió sabiduría porque sabía probablemente que estaba falto de sabiduría y sabía que eso le iba a ayudar a hacer el resto de cosas
que él quería o le iba a ayudar a tener o conservar el resto de cosas que le pidiera al Señor, y cuando las tuviera iba a tener la sabiduría para tenerlas, ¿verdad? Sí, y ahorita que decís eso, él pidió algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar, algo que no es palpable, la sabiduría. Sin embargo, como estás diciendo, él al saber administrar lo que el Señor le iba a dar, entonces él iba a ser sabio, no lo iba a despilfarrar ni lo iba a hacer de una manera insensata. Y esto me hace pensar en que tenemos que ser diligentes y esforzados. Entonces, si tú sos diligente, te lleva a dar la mía extra, que es el esforzarte, porque todo lo queremos fácil o creemos que los procesos que estamos viviendo son demasiado difíciles y entonces estamos pidiéndole al Señor, pero a veces de una manera incorrecta, como le pasó a Ana. Pero tenemos el ejemplo también de que ella supo cambiar, darle un giro a su oración y fue escuchada y respondida de parte del Señor. Sin embargo, la oración de Salomón fue respondida instantánea porque su forma de pedir fue de una manera diferente. Sabia. No lo hizo de una manera en que solo se viera beneficiado él. Vuelvo a lo de los zapatos con tu papá. Tú pensaste, y mi papá está gastando, yo ya no quiero que gaste más, tú lo estabas considerando. Sin embargo, tenemos que tener cuidado también de que tenemos que aprender a recibir la bendición, aunque puede que tú no lo estuvieras pidiendo, pero tú también querías un par de zapatos. Entonces, el Señor te lo va a conceder a veces de maneras que ni siquiera te imaginas, o con solo haberlo dicho una vez y alguien te escuchó, va a venir esa oración que hiciste, la va a responder el Señor por medio de alguien que tú ni siquiera esperabas que fuera por medio de esa persona, que el Señor te la respondiera. Y más allá de ver al Señor como un Dios o como nuestro Señor, también verlo como papá. Y con Salomón, creo que el Señor le concedió su petición porque él pudo pedir conforme a la voluntad del Señor. Creo que es necesario comprender que la oración, que una petición tiene límites establecidas en su palabra, pues en 1 Juan establece de que si nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, Él nos escucha y por ende Él nos va a conceder esa petición porque estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Si nosotros queremos pues libertad, el Señor quiere que estemos en libertad, por ende nos va a dar la libertad. Si nosotros queremos sanidad, el Señor quiere que tenemos sanidad y por ende pues vamos a tener esa sanidad. Claro, creo que al final de cuentas también, cuando vos pedís algo que está dentro de tu propósito, el Señor no va a tener límites para dártelo, porque está dentro de tu propósito. La cosa es poder saber esperar y llegar a ese momento que el Señor nos dé la petición, ¿verdad? Creo que es algo que nosotros nos frustramos mucho en el proceso, ¿verdad? Muchas veces nos encaprichamos mucho con ese anhelo, porque lo queremos a la fuerza, lo queremos ya, y también es necesario, vuelvo a lo mismo de la voluntad del Señor, que nosotros podamos pues dejar que el Espíritu Santo ministre nuestros deseos para que podamos ceder nuestros derechos de autor. Al final de cuentas también creo que, fíjate, nosotros tenemos que entender que cuando pedimos mucho algo, no se nos tiene que olvidar que cuando ya lo tengamos, tenemos que ser agradecidos. Te voy a contar algo que a mí me pasó cuando yo estaba pequeña, tenía como unos 13 años, 13, 14. No, aunque quisieran, no. Bueno, yo tenía como 13 años y la cosa es de que yo empecé a servir en danza. Y es algo en lo que me deleito mucho hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. No, hombre, hasta el sol de hoy. Y la cosa es de que cuando yo empecé tenía un problema. Y es que yo tenía pie plano. Pero pues así nací, ¿va? No se podía hacer nada en su momento, ¿va? Y yo decía, el Señor no puede cambiar esto porque así nací, ¿va? Y recuerdo que vino alguien invitado a ministrar sanidad aquí a la iglesia.
Y la cosa es de que, bueno, yo pasé, punto número 1, muy incrédula porque lo que te repito, yo decía, el Señor no puede hacer nada con esto porque yo así nací, ¿va? Pero el Señor me demostró que en realidad Él puede hacer milagros en nosotros, aunque a veces nosotros seamos dudosos, ¿verdad? Aunque nosotros no lo anhelemos, porque yo ya no quería que me dolieran los pies, ya no quería seguirme doblando los pies, porque era de todos los días que yo danzaba que me doblaba los pies, me dolían los pies después de danzar, ¿verdad? Entonces, el Señor me demostró que Él puede hacer milagros en nosotros, aunque nosotros no lo creamos, pero que también puede conceder los deseos de nuestros corazones, porque Él ya conoce los deseos que hay en nosotros, ¿verdad? Y fíjate que yo pude ver con mis propios ojos lo que el Señor estaba haciendo, porque de la misma incredulidad que yo tenía, yo abrí los ojos así a ver. Cuando el Señor... No, en serio, cuando el Señor estaba haciendo la obra en mí, porque el hermano estaba orando por mí y literalmente yo vi como el Señor formaba el arco de mis pies, ¿verdad? Entonces, algo que me enseñó mucho esto es que al final de cuentas yo recibí lo que anhelaba, pero, se me olvidó. Imagínate, decís, yo así nací. El Señor no lo puede cambiar porque yo así nací. Pero se te olvida que el Señor fue el que te creó y que Él creó todas las cosas. Y entonces, sí, Él podía cambiar la condición de tus pies porque Él fue quien te formó. Sí. Imagínate, nosotros somos barros en sus manos y Él nos moldea. Nos puede volver a hacer. Cuando hablamos de esto, lo hablamos más en sentido espiritual, pero yo creo que también aplicaba en esta ocasión porque Él estaba volviendo a hacer lo que se había... en donde había una imperfección y nuestra debilidad a veces es creer que el Señor no puede hacer cosas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Fíjate que ahorita que decís eso, me recuerda que cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las cosas que el Señor puede hacer en nosotros, ¿verdad? Lo que te quería como llevar como conclusión sobre lo del milagro que el Señor hizo en mí, es que al pasar del tiempo a mí se me olvidó lo que el Señor había hecho, porque recibí mi milagro y ni siquiera porque me miro los pies todos los días, vamos, porque me pongo calcetas todos los días, pues se me olvidó en realidad, se me olvidó en algún momento de mi vida que Él había hecho ese milagro en mí y qué feo que nosotros recibamos algo del Señor y no sepamos ser agradecidos, ¿verdad? Porque al final de cuentas el Señor me concedió algo, un deseo, y se me olvidó, ya no supe ser agradecida, ¿verdad? Esto me recuerda a una alabanza que dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, que te recuerde en el momento en el momento y en el lugar donde te conocí. Entonces, olvidamos las grandezas que el Señor hace en nuestras vidas y a veces creemos que las cosas pequeñas son insignificantes, pero el tan solo despertar un día más y que su misericordia sea renovada en nuestras vidas, pero la importancia de saber pedir en la forma en que tu corazón anhelaba tanto ese milagro, ese cambio en tus pies y que el Señor te lo concediera aún cuando estaba siendo muy incrédula, cuando sí, no lo podías ver y era como imposible para uno, pero el Dios que nosotros conocemos, el Dios al que nosotros le servimos, es un Dios de imposibles, porque lo posible lo hace el ser humano, lo hacemos nosotros, pero el Señor va mucho más allá de nuestras limitantes. Fíjate que también creo que nosotros tenemos que entender que al final de cuentas el Señor es un Dios que ya conoce lo que nosotros queremos, pero que nosotros tenemos que anhelar más allá de lo que al final de cuentas podemos tener en nuestra mente, ¿va? Porque te digo esto, la mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana, y claro, tocó el borde de su manto y fue sana, y lo que está en la historia de la Biblia, pero imagínense si ella hubiera anhelado más. Sí, hubiera ¿verdad? obtenido más. Hubiera obtenido más si hubiera dicho, si yo abrazara al Señor, pues, ¿verdad? Sí, entonces sí. tenemos que aprender nosotros también que así como nosotros pedimos en la cantidad que nosotros pedimos, el Señor nos concede. También me hace pensar en Marta y María.
Marta, al final de cuentas, quería servirle al Señor, y está bien servirle al Señor, ¿verdad? Yo, como lo decía anteriormente, amo servir al Señor, pero es importante que antes de que nosotros querramos servirle al Señor, también sepamos que es más importante tener una intimidad con Él. ¿Por qué digo esto? Marta quería servirle y muy bien, tuvo una visita en su casa en la que ella pudo servirle al Señor, pero María anhelaba mucho más y se sentó a los pies del Señor a escucharlo y tuvo intimidad con Él, tuvo una cercanía con el Señor, y yo creo que al final de cuentas es más lindo estar así cerquita con el Señor, escuchándolo hablar, y pues al final de cuentas tuvo una experiencia más valiosa que servirle al Señor, ¿verdad? Creo que muchas veces nosotros nos centramos en pedirle más al Señor grandezas de sus manos que buscar su rostro, que al fin y al cabo si nosotros buscamos el reino del Señor, lo demás será añadido. Sí, sin duda alguna, fue algo que hizo Salomón. Él buscó la sabiduría y por ende le vino añadida las riquezas del Señor. ¿Y qué hubiera hecho él reinando si era un rey insensato? Un rey que no hubiera sabido cómo llevar al pueblo del Señor, ¿verdad? Cómo dirigir la nación. Y muchas veces así pedimos solo por pedir y no nos damos cuenta de que el Señor quiere darnos mucho más allá de lo que nosotros pedimos, quiere hacer en nosotros cosas grandes, pero si nosotros pedimos de una manera errónea, algo que hablabas de la oración, que es muy importante, volvemos una oración como rutina o como algo ya establecido por uno mismo. Cuando yo era niña, yo pedía, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y si yo no hacía esa oración, yo tenía miedo toda la noche, yo no podía dormir y yo, ay, voy a decir eso porque con eso no me pasa nada. El monstruo debajo de mi cama me va a jalar los pies. Justo algo así, como que se iba a abrir el ropero, iba a salir Mike Wazowski. No, pero, o sea, creo que más allá de tener una oración establecida, también hay una oración que viene muy del fondo de tu corazón. Y una de esas oraciones, en mi caso, era el pedir que mi familia no se desintegrara, que mi familia permaneciera unida, que se cumpliera la palabra del Señor de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el 2018 me celebraron mi cumpleaños y mi diácono en ese entonces oró por mí. Y era una oración que yo había hecho al Señor y solo al Señor. Yo no lo había hablado con nadie, no se lo había comentado a nadie. Y yo le decía, Señor, por favor, que mi familia no se desintegre. Y entonces, mientras el diácono oraba, me dice, así te dice el Señor. No te canses de hacer esa oración en donde pides por tu familia, porque tu familia no va a ser desintegrada, tu familia va a ser unida y vas a ver esa oración respondida. Entonces, hay cosas que tal vez solo las decís porque las estás incluyendo en tu oración, pero no te das cuenta de la magnitud del cambio que puede traer a tu vida y a los que te rodean. Porque algo que mencionabas también de los caprichos, yo le decía a Margaret, a mí me chocan los niños caprichosos. Y ella me decía, ¿pero por qué? Y yo, sí, porque esos niños están pidiendo solo pensando en ellos. Son muy egoístas, no piensan en los demás, solo piensan en lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y como pidieras, así será. Fíjate que ahorita que decís eso, qué importante es no ser egoístas, porque en Efesios menciona que por la fe de algunas personas o por lo que unos piden por ti, suceden cosas en ti. Entonces, al final de cuentas, tenés que saber pedir para otros también, porque hay momentos en que otros necesitan que tú pidas por ellos. No sabes si esa persona tiene una enfermedad y tú oraste por esa persona y esa persona es sana por la oración que tú hiciste por ellos, ¿verdad? Entonces, no solo pedir para nosotros de forma egoísta, sino que también saber que hay otros que tienen necesidad, ¿verdad?
Sí, y ahorita que decís eso me hace pensar en los amigos que llevaron al paralítico, creo que era. Sí, al paralítico. Entonces llevan al paralítico y hacen todo lo posible porque el Señor lo sanara. Entonces, qué importante es también la gente que te rodea, que por medio de esa oración que están haciendo ellos, que ellos están pidiendo por ti, vean la respuesta del Señor en ti, porque algunas personas cuando ven, ay, es que a él sí se le cumple todo lo que le pide al Señor, es que a ella sí le va bien en todo lo que le pide al Señor, pero no conocen el proceso ni el trasfondo de lo que esa persona ya pasó y llegó ahí a rastras tal vez, o con la bicicleta ponchada, y ¿me entendés? Con muchas dificultades, y sin embargo no se desmayaron, no desistieron, no vieron atrás, no regresaron, sino que siguieron en pos de eso que le estaban pidiendo al Señor, con la fe y la convicción de que el Señor en algún momento les iba a responder. Incluso se da cuenta que había una multitud y por eso lo tuvieron que bajar desde el techo, ¿verdad? Para que el Señor hiciera el milagro. Pudieron haber visto el obstáculo, que había mucha gente, y cuándo iban a pasar a que el Señor orara por él y lo sanara, ¿verdad? Sin embargo, no desistieron, siguieron firmes en lo que ellos creían que el Señor podía hacer por su amigo, ¿verdad? Y así como dice David en un Salmos, donde dice, solo una cosa he pedido y esa la buscaré. Creo que la importancia de no es solo pedir, también buscar. Señor, yo quiero un trabajo, pero no estoy buscando un trabajo. Señor, yo quiero ser exitosa, pero no soy diligente en lo que debe ser, en lo que debe ser diligente. Entonces creo que el Señor bendice las manos, las obras de nuestras manos. Por ende, nosotros debemos de aprender a buscar. Fíjate que dice Job, te determinarás sobre una cosa y sobre esa cosa te resplandecerá su luz. Entonces creo que al final de cuentas al Señor le gusta a la gente determinada, lo que tú decías, ¿verdad? El Señor ya sabe que lo necesitas, pero tenés que hacerlo, tenés que determinarte sobre eso que querés, y pedírselo al Señor está muy bien, pero también tenés que actuar, porque el Señor está en eso que tú le estás pidiendo, pero quiere ver tu actuar. Volvemos a Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se les responderá. El Señor va a responder a esa oración que cada uno de nosotros le estamos haciendo, pero también con qué propósito, qué sentido le estamos dando a esa oración, como ya vimos en Ana. Ana tuvo que cambiar la forma en que oraba, como vimos en Salomón, el Señor le respondió al instante porque fue de una manera muy sabia en la que pidió, como podemos ver en María. María prefirió la mejor parte, estar cerca del Señor, conocerlo primeramente a Él. Sin embargo, Marta se afanó, y los afanes nos pueden alejar también y no permiten que veamos que lo que nosotros muchas veces les pedimos al Señor ya se nos está siendo entregado por ese mismo afán que viene a nublar nuestra visión. Fíjate que lo que tú dices concuerda mucho con la parábola del sembrador, cuando el sembrador tira semillas y la semilla que cae en piedra son las preocupaciones. Entonces la preocupación mata la semilla, mata esa fe, y por ende, pues si no hay fe, obviamente nuestra oración es una palabra muerta, por ende el Señor no va a recibir esa oración. Otra cosa que también pienso que puede matar eso que tú ya le pediste al Señor y pueda impedir que llegue a ti, ¿verdad? Es el temor, porque algunas veces nosotros le pedimos al Señor sin confiar que Él puede hacer las cosas por nosotros. Y esto te lo digo porque Pedro tenía miedo de caminar sobre las aguas. Sin embargo, estaba frente al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo podía hacer que él caminara sobre las aguas, ¿verdad? Pero su propio miedo le impedía ejecutar, o sea, accionar. Y en el momento en que Pedro camina sobre las aguas, estamos viendo que está caminando sobre las aguas, pero no solamente está caminando sobre las aguas, está caminando sobre su temor. Entonces es importante que nosotros sepamos también reconocer en qué momento tenemos que ir sobre nuestros temores para poder hacer lo que el Señor ya nos ha dicho que podemos hacer. Sin duda, él quiso obedecer al Señor, porque por obediencia fue que caminó en las aguas, porque le dijo, si eres tú, mándame a llamar.
y yo voy sobre las aguas. Y lo hizo, pero al ver que estaba haciendo algo que naturalmente es imposible, como lo hablábamos con lo de tu pie, naturalmente era imposible que él caminara sobre las aguas, se asustó, vino el temor a él y se le olvidó que quien lo estaba respaldando es el Señor. Creo que cada una de nuestras oraciones respondidas, el Señor las respalda y por eso es que nos da lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Muchas veces nos desenfocamos, comenzamos a ver la tormenta y no a Dios, comenzamos a ver el problema y no a Dios, comenzamos a ver los obstáculos y no a Dios. Y creo que, como dice Pablo, una cosa he hecho es fijarme en la meta, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante tener enfocado cuál es nuestra meta y cuál es nuestro enfoque, que es principalmente es Jesús, que Él nos da la fuente de fe. Al final de Sin cuentas duda. también tenemos que entender que el Señor nos permite todos los procesos para que nosotros podamos conocerlo a Él, para que podamos conocer todas las facetas del Señor y que cada propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida se va a cumplir. Pues, por ejemplo, yo no puedo pedirle al Señor que sea mi sanador si yo nunca he tenido una enfermedad. Yo no puedo pedirle al Señor que me llene de su amor si nunca he estado en un momento de debilidad. Nunca podría pedirle al Señor que reconstruya mi corazón o que se quede conmigo si nunca me he sentido en un momento en el que mi corazón, en lugar de ser una ciudad, es una ruina. Nunca podría pedirle al Señor que Él pueda abrazarme si nunca me he sentido en un momento de soledad. Entonces, definitivamente cada proceso de tu vida te lleva a pedirle al Señor que se manifieste de una forma diferente en tu vida. Son esas pruebas de fe. Creo que el Señor nos permite pasar por estos procesos para que nuestra fe vaya pasando de niveles, ¿verdad? Cuando terminamos y comenzamos a experimentar lo que el Señor quiere para nosotros, nuestra fe va llegando a esa madurez que el Señor quiere que nosotros lleguemos, ¿verdad? Ese crecimiento tanto espiritual y por ende el fruto de fe. Claro, y como decías, una fe sin obras es muerta. Si estás diciendo, bueno, yo voy a confiar en el Señor, porque sin duda la confianza va de la mano con cada oración que nosotros hacemos, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú estás convencido que aunque no lo estás palpando, como Salomón, que no palpaba la sabiduría, pues él lo iba a recibir. Tú estás convencido y tenés la certeza que si tú haces un cambio en tu oración como Ana, vas a obtener ese anhelo y ese deseo que está ferviente en tu corazón, pero siempre poniéndole el propósito adecuado, que es poner al Señor primeramente en nuestras vidas. Como por ejemplo Pedro venció su temor momentáneo, pero ¿por qué somos tan temporales? ¿Por qué nos olvidamos de lo que el Señor hace en nuestras vidas? Como decía Margaret, que ella había olvidado que el Señor había hecho un milagro sobrenatural en su pie. ¿Por qué necesitamos que vengan esos procesos tan dolorosos o difíciles para poder acercarnos confiadamente, como lo hizo María? María se acercaba al Señor confiadamente y lo escuchaba, tenía esa intimidad con Él, sin preocupación alguna, como Marta, que tenía tantos afanes. Creo que todos estos personajes nos representan a nosotros en el día de hoy, en el presente, en el ahora, porque el Señor que estuvo con ellos está con nosotros y estará con nosotros en todo tiempo. El Señor ha prometido estar con nosotros, sus hijos, en cada momento, en todo problema que nosotros sintamos que ya no tenemos el control, pues tenemos que rendir nuestra voluntad, como decíamos, tenemos que ver que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, y que nosotros, conforme sigamos en la lucha y en cada proceso perseverando, en alcanzar eso que el Señor ha dicho que nosotros vamos a hacer en Él, en su nombre y para Él, olvidándonos de nuestros caprichos, dejando a un lado todo lo que nuestro corazón desea, sino también pensando en cómo podemos ser de bendición para alguien más, y cómo por medio de una oración, por medio de una petición que nosotros hagamos, así le será hecho a nuestro hermano también. Gracias por acompañarnos una vez más y te invitamos a que sigas nuestras plataformas, las cuales son, Alexa.
En Instagram nos puedes encontrar como Jóvenes Gibor, en Facebook y YouTube como CDM Misterios de Benecer, y en Spotify como Bueno, Agradable y Perfecto. Así que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Karen, Margaret, nos vemos en la próxima.